Ok, hace un par de semanas terminamos el capítulo 19 de Juan y estuvimos viendo ahí un contraste entre dos grupos de personas. Por un lado, vimos a José de Arimatea y a Nicodemo, que a pesar de que habían mantenido su fe en secreto durante el ministerio de Jesús, una vez que se enfrentaron a la cruz, salieron de la oscuridad, salieron de la sombra y dieron a conocer abiertamente su fe. Sabiendo, ambos como personas influyentes, particularmente Nicodemo como líder de los fariseos, que dar a conocer su fe iba a significar enemistarse con los judíos, con los fariseos, y como ya los mismos judíos habían anunciado, iban a ser expulsados de la sinagoga. José de Arimatea y Nicodemo reconocieron abiertamente. Algo pasó en ellos, el Señor quitó un velo, el Señor hizo algo en ese momento en esa cruz, y a partir de ese momento ellos reconocieron públicamente su fe. Pero por el otro lado vemos a los grandes ausentes del pasaje de la semana pasada. Vemos a José de Arimatea y a Nicodemo delante, pero vemos al grupo que hubiésemos pensado que iba a estar adelante, lo vemos ausente. Los discípulos, los apóstoles, los que habían caminado con él 3 años, no fueron a bajar el cuerpo. Se escondieron. Habían caminado con él públicamente, habían confesado su fe públicamente, mientras pensaban, vale decir, que él era el Mesías y que iba a llegar a sentarse en el trono y que iba a derrocar a los romanos y que iba a establecer su reino. Pero cuando lo vieron crucificado, se asustaron y salieron corriendo. No habían entendido lo que tenía que pasar. No habían entendido lo que estaba ocurriendo. No habían entendido que estaba escrito que él debía ir a la cruz. Y uno se pregunta, wow, qué rudo, ¿no? Los que primero confesaban abiertamente su fe ante el peligro y la amenaza que puede significar la cruz para sus propias vidas, se esconden, pero los que se habían escondido de pronto salen a la luz y uno se pregunta, wow, Señor, ¿cuántas veces no me he escondido yo? En momentos digo abiertamente que soy tu discípulo, pero en momentos básicamente bajo la cabeza y me escondo o guardo silencio. Tal vez por el rechazo, tal vez por miedo, tal vez porque no quiero perder amistades, porque no quiero ser perseguido. El hecho es que lo crucial de todo esto es que ahí en la cruz se consumó, se canceló el pago por el pecado y se compró la libertad definitiva de cada discípulo de Jesús. Eso es un acto soberano, fue un acto soberano y definitivo. La libertad de todos los discípulos de Jesús fue comprada en esa cruz. Y eso definitivamente es un aspecto fundamental del Evangelio. Es uno de los aspectos cruciales del Evangelio. Pero muchas veces como cristianos se nos olvida que la cosa no termina ahí, la historia no terminó ahí. La historia no termina cuando el Señor compra nuestra redención, compra nuestro perdón y paga por nosotros en esa cruz. Eso es un lado del asunto. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 20 que nos habla del otro lado de la moneda, que nos complementa la película, que nos da la escena completa. Y básicamente de lo que vamos a comenzar a hablar hoy, porque lo vamos a hablar en varios sermones, es de la resurrección. El capítulo 20, la resurrección y el encuentro de Jesús el primer encuentro de Jesús con sus discípulos, tiene mucha comida, como diríamos. Y hoy vamos a ver únicamente la primera porción. Vamos a ver básicamente los versículos 1 al 11, la primera parte del versículo 11. Y ahí lo que vamos a ver es cuando se dan cuenta que la tumba está vacía. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan 20 y vamos a leer de los versículos 1 al 11, la primera porción del 11. Y la palabra dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro
y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Padre, te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos prepares, Señor, para profundizar en este texto que es tan crucial, Señor, y que nos deja una pregunta tan importante, Señor, como la que vamos a ver hoy. Te pedimos que nos guíes en este tiempo, Señor, y que seas tú hablándonos, Señor. Que no sean pensamientos de hombre, que no sean opiniones de una persona, Señor, sino que sea sencillamente tu texto, lo que ya tú revelaste, lo que nos hable y lo que nos dirija, Señor. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Ok, vamos a ver el primer segmento de este texto. Cuando María Magdalena les da la noticia a Juan y a Pedro. Permítame volver a leer allí los versículos 1 y 2, pero haciendo énfasis en algo. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba. Sabemos que ese discípulo era Juan. Y les dijo, presten atención, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Lo vuelvo a leer. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ella no llegó a donde Simón, Pedro y donde Juan a decirles, hermanos, el Señor ha resucitado. La noticia que ella fue a darles fue, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Para ella Jesús había muerto y punto. Y lo que había ocurrido es que se habían robado el cuerpo. Alguien había tomado el cuerpo del sepulcro y lo había trasladado a otro lugar. Ella jamás pensó que él estaba vivo. La noticia que escucharon Pedro y Juan no fue el Señor resucitó. Se robaron el cuerpo de Jesús, el sepulcro está vacío, hermanos. Vengan para que vean. Y es crucial entender cuál es la noticia que ella les da. Porque ni ella ni ninguno de los demás estaban esperando encontrar ese sepulcro vacío. Porque no estaban esperando la resurrección. Ellos salen corriendo junto con ella. Después de esta noticia, se lo han llevado y no sabemos dónde lo han puesto. Vamos a leer el versículo 3, de los versículos 3 al 5. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. El texto no nos aclara si en ese momento ya Juan se percató de que el cuerpo de Jesús efectivamente no estaba allí. Él sencillamente se asomó y vio las vendas, pero no entró. No sabemos si en ese momento vio que el sepulcro estaba efectivamente vacío, pero en el texto no nos lo dice. Pero en los versículos 6 al 8 nos dice, tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Finalmente Juan entró, se percató de que el cuerpo no estaba allí. Y en el versículo 8 nos dice que en ese momento él vio y creyó.
Y ahí es donde viene el corazón de este texto, de esta primera sección del pasaje. Y es la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos delante de esto. ¿Qué fue lo que Juan creyó? Uno inmediatamente pensaría, Juan creyó que el Señor había resucitado. Es lo primero que uno pensaría. Y el hecho que el texto no nos dice claramente qué fue lo que Juan creyó, pero que pareciera que lo que él creyó fue lo que María Magdalena les dijo. Que alguien se había llevado el cuerpo del Señor y que no sabían dónde lo habían puesto. Tanto que el versículo 9 nos dice, hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. No podemos asegurarlo, pero muy probablemente, porque el texto no nos lo dice, el texto no nos dice, y Juan creyó, y el discípulo creyó en que el Señor había resucitado. O no nos dice, el discípulo creyó que se habían llevado el cuerpo y lo habían puesto en otro lugar. Literalmente es como que dijera, él vio y creyó, punto suspensivo. Lo deja ahí. Pero sí nos dice que hasta ese momento no habían entendido la escritura que decía que Jesús tenía que resucitar. Y es una pregunta importante, ¿qué fue lo que Juan creyó? Y a lo mejor ahorita uno se estará preguntando, pero ¿por qué es tan importante esa pregunta? Ahorita vamos a ver por qué es tan importante. Y no vamos a entrar en mucho detalle, o mejor dicho, no vamos a entrar en detalle sobre cuáles son los textos del Antiguo Testamento que nos hablan de la resurrección y nos dice que el Mesías tenía que resucitar. Pero sí hacemos bien en recordar que cuando Jesús le pidieron una señal, Él les dijo que le iba a dar la señal de ¿qué? Del profeta Jonás. Y si bien recordamos, Jonás fue enviado por el Señor como un instrumento suyo a predicar la palabra en Nínive para que Nínive fuera salvada. Y ante la negativa del mismo Jonás y ante el riesgo de que del barco donde él iba se hundiera y naufragara por la tormenta, él dijo, lánceme al mar. Y no dijo, lánceme al mar pensando que por ahí debe haber un pez grandote que me va a comer y me va a soltar en la costa. Primero muerto que ir a Nínive a predicar. El Señor tenía planes diferentes. El hecho es que Jonás se sacrificó a sí mismo y pasó 3 días en la barriga de un pez y finalmente fue soltado en Nínive para ir y predicar la palabra. Y el resultado de todo esto fue que las personas de Nínive se arrepintieron. Le estoy dando un adelanto de lo que va a ser la próxima serie de sermones cuando terminemos Juan. Vamos a predicar el profeta Jonás. El hecho es que la reacción de Juan y Pedro, cuando ellos recibieron la noticia, fueron corriendo al sepulcro, entraron al sepulcro y vieron el sepulcro vacío, no fue para nada efusiva. El texto nos dice que ellos se alegraron y alabaron a Dios porque el Señor se había resucitado. Lo que nos dicen los versículos 10 y la primera parte del 11 es que los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Pedro y Juan se fueron a su casa y dejaron a María Magdalena ahí envuelta en lágrimas, desconsolada, porque el cuerpo del Señor no estaba. Hermano, pudiera parecer trivial esa pregunta, o pudiera parecer trivial saber si lo que creyó Juan fue que se habían llevado el cuerpo de Jesús o que efectivamente había resucitado. Pero no es para nada una pregunta trivial, es la pregunta más importante que nosotros nos podemos hacer y nos tenemos que hacer esa pregunta. Aunque parezca evidente la respuesta, ¿en qué he creído yo? Cuando yo pienso en la vida cristiana, cuando yo pienso en el Evangelio, ¿hasta dónde llega mi comprensión del Evangelio? Cuando yo pienso en el Evangelio, ¿qué es lo que recuerdo? Amados, hay una diferencia enorme entre creer que Jesús murió en la cruz para comprar nuestro perdón y que luego sencillamente quedó muerto y su cuerpo fue movido o fue robado por alguien, y creer que después de morir en la cruz, Él resucitó entre los muertos y venció la muerte. La cruz sin resurrección sí nos da un alivio pasajero
porque hemos sido perdonados. Pero ese alivio pasajero se desvanece ¿frente a qué? Frente al pecado, frente a las aflicciones del mundo, frente a las situaciones que vivimos en el día a día. Si nosotros nos quedamos en lo que Él hizo en la cruz y en el perdón que recibimos en la cruz, la esperanza es cortica. El alivio es cortico. Cuando viene la tentación y nos vence, ya nos desanimamos. Cuando viene la aflicción y nos entristecemos y nuestra fe se pone chiquitica, ya nos desanimamos. Cuando viene la abundancia y la prosperidad, ya ponemos nuestra mirada en las cosas del mundo y nos olvidamos del Señor porque nos deslumbramos con lo de aquí. Si nosotros mantenemos nuestra mirada solamente en la cruz y en lo que Él hizo en la cruz y en el perdón que Él compró para nosotros en la cruz, nuestra esperanza es a corto plazo. Nuestro consuelo es a muy, muy, muy corto plazo. La cruz sin resurrección definitivamente nos da un alivio, pero es un alivio pasajero, particularmente frente a las aflicciones de este mundo, frente al sufrimiento, frente al pecado. Pero hermanos, el Cristo resucitado nos da una esperanza eterna. Y no solamente una esperanza eterna, una esperanza tangible. ¿En qué he creído yo? ¿En que Él murió en la cruz para salvarme? ¿O en que Él murió en la cruz, me salvó y resucitó para llevarme con Él? Y para que esté eternamente con Él. Él no se desvaneció. No sé si ustedes han visto la serie de películas de la Guerra de las Galaxias, cuando los maestros Jedi se morían, desaparecían, se desvanecían. Él no se fue al nirvana. Él no pasó a la nada. Cristo resucitó en cuerpo, comió con sus discípulos, carne como la nuestra, pero glorificada, de una forma infinitamente superior. Pero un cuerpo físico, un cuerpo visible, un cuerpo material. Y hermanos, eso es infinitamente más tangible que pensar que después de morir vamos a estar flotando sobre nubecitas vestidos de blanco con unas alitas blancas en la espalda. La eternidad es mucho más tangible de lo que nosotros pudiéramos pensar, porque con lo que compara la eternidad, la Biblia, es con una eternidad física. Cristo resucitó con cuerpo y ascendió con cuerpo. Él no se desvaneció del sepulcro. Él resucitó en cuerpo y ascendió en cuerpo y ahorita tiene cuerpo y volverá en cuerpo. Y reinará por siempre en cuerpo. Y eso, hermanos, es una esperanza tangible. El hecho de que Él haya resucitado con un cuerpo físico nos permite pensar en la eternidad como una experiencia mucho más parecida a lo que nosotros vivimos ahorita, pero infinitamente, infinitamente superior, infinitamente mejor. Si esta creación es así de bella y de perfecta, aun cuando está manchada por el pecado, ¿cómo será la eternidad? En la que el centro de todo, el que va a alumbrar todo es el Señor y va a estar Él físicamente presente con nosotros ahí. Ya no nos hará falta esperanza porque lo vamos a ver. Ya no nos hará falta fe porque lo vamos a tener enfrente. Ahí va a ser la fe y la esperanza, ya pasarán de lado por el amor, como dice Corintios, permanecerá. Sin dolor, sin pecado, en una creación perfecta y en la presencia física de Dios contemplando su gloria por la eternidad. Hermanos, no sé si se dan cuenta de la diferencia entre las dos cosas. ¿Qué pasa si yo pongo mi mirada sencillamente en la cruz? ¿O qué pasa si yo pongo mi mirada en el Cristo que murió y resucitó y que vendrá de nuevo para llevarme con Él? Es muy diferente. ¿Cómo enfrento yo las aflicciones?
¿Cómo enfrento yo el sufrimiento? ¿Cómo enfrento yo mis caídas como cristiano? ¿Cómo enfrento yo la tentación? ¿Cómo enfrento yo la desesperación de luchar con el pecado? ¿Cómo enfrento yo las tentaciones deslumbrantes del mundo, el dinero, las posesiones? ¿Cómo dejo yo de extrañar lo que a lo mejor antes tenía y que ahora no tengo? ¿Cómo dejo yo Egipto atrás y me enfoco en la tierra prometida? Si sencillamente pienso en que me rescató de Egipto, pero no que me está llevando a la tierra prometida. Cuando vengan las tentaciones, cuando venga el pecado, cuando venga la tribulación, cuando venga la enfermedad, cuando venga la dificultad, cuando las cosas de este mundo brillen mucho y nos deslumbren, entonces vamos a poner nuestra mirada aquí. Si me quedo concentrado solamente en el perdón que Él me dio en la cruz, mi mirada va a estar puesta aquí. Y el Evangelio no es solamente el perdón que Él nos dio en la cruz. El Evangelio significa que Él es santo, nos dice que Él es santo, santo, santo. Y nosotros pecadores, y que aún siendo pecadores, Él vino, nos rescató, pagó por nosotros, nos rescató, pero nos rescató para reinar eternamente y llevarnos con Él y para que estemos con Él eternamente. Y resucitó en un cuerpo físico. En Apocalipsis no nos habla de que nosotros subiremos por una escalera mecánica eterna, así gigante, hasta los cielos. Nos dice que la Jerusalén celestial bajará a la tierra. Hermanos, la eternidad tiene que ser algo tangible para nosotros. Mientras más tangible sea que vamos a pasar una eternidad, nuestra eternidad con el Señor, delante de Él, sin pecado, sin sufrimiento, sin vergüenza, sin nada que nos obstaculice el verlo cara a cara, pudiendo disfrutar de Él, pudiendo alabarlo. Si esta creación es digna de alabar y de maravillarse, cuánto más estar en la presencia misma de Dios, en una creación perfecta, donde Él va a ser el centro de todo, donde Él, su luz es la que ilumina. No hace falta sol, no hace falta estrellas, no hace falta luna, no hace falta nada, porque Él es el que ilumina todo. Y ahí es donde tenemos que poner la mirada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí como cuando chamo me pasaba muchísimo. Uno estaba a mitad de año del colegio y ¿qué estábamos esperando? Las vacaciones. Y nos estábamos gozando las vacaciones cuando todavía nos faltaban 4, 5, 6 meses para salir de vacaciones. Y ya estábamos pensando lo que íbamos a hacer y cuándo íbamos a estar, y nos imaginábamos. Y a lo mejor como adultos estamos esperando unos días de descanso, o nos vamos a tomar un fin de semana y vamos a salir a algún lado y nos estamos, regocijando en el lugar donde vamos a estar. ¿Cuánto más no debemos nosotros tener nuestra mirada puesta en que cada día que pasa, hermanos, cada día que pasa para un cristiano es un día menos que falta para estar en la presencia eterna del Señor? Nosotros no cumplimos años de más. Nosotros vamos con una cuenta regresiva, contando cuántos años nos faltan para estar con el Señor, cuántos días nos faltan para estar con el Señor. Esa debería ser nuestra esperanza. Porque lo que eso nos va a permitir es que mientras nosotros estemos aquí, no importa las circunstancias difíciles, mientras más difícil sea la circunstancia, más anhelamos la eternidad y más anhelamos estar con Él. No más anhelamos estar en una circunstancia difícil aquí mismo. Porque si la mirada está puesta aquí en el mundo y estoy en una situación difícil, ¿qué anhelo? ¿Una situación fácil? Aquí. ¿Una situación abundante? Aquí. ¿Una situación sin problemas? Aquí. Pero si mi mirada está puesta en la eternidad y viene la aflicción, viene el dolor, viene el pecado, vienen todas esas cosas, ¿dónde se va a ir mi mirada? ¿A que ojalá yo viviera en otro lado y tuviera bastante plata y no estuviera enfermo? O, wow, Señor, falta poquito para estar contigo. Fortaléceme mientras esté aquí, Señor, para darte la gloria.
Fortaléceme mientras esté aquí, Señor, para que todo lo que yo haga te honre. Para que yo sea, Señor, un instrumento tuyo y para que yo pueda, así como hicieron los discípulos, Señor, cuando Juan y Pedro, justamente, cuando los azotaron por primera vez, salieron gozosos porque los consideraron dignos de haber sufrido por el nombre del Señor. Si hemos creído en que Él murió en esa cruz, nos compró nuestro perdón y resucitó entre los muertos, entonces nuestra esperanza es que lo vamos a estar cara a cara con Él. Y fíjense cómo lo pone Efesios. Pablo, ahí en el capítulo 2, los versículos 4 al 7, nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos verbos en pasado leímos en este texto? ¿Cuántos verbos en futuro leímos? Fíjense. Estábamos muertos en nuestro pecado, por gracia han sido salvados y en unión con Cristo Jesús nos resucitó, nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Ya, no es nos hará sentar con Él, no es nos resucitará, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar, ahí sí, en los tiempos venideros, la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, que nuestra visión del Evangelio no se limite a lo que Jesús hizo en la cruz. Por lo que Él hizo en la cruz, fuimos rescatados, fuimos perdonados, fuimos redimidos, fuimos comprados, fuimos justificados. Su justicia nos fue imputada cuando Él tomó nuestros pecados y pagó por nosotros. Pero cuando resucitó de ese sepulcro y venció la muerte, nos dio una esperanza certera que le permitió a Pablo decir: por gracia hemos sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Como un hecho consumado y presente. Hermanos, la pregunta que nos tenemos que hacer cada vez que enfrentamos el pecado, cada vez que enfrentamos la dificultad, cada vez que enfrentamos, que nos deslumbramos con la abundancia del mundo, que anhelamos las cosas del mundo, la esperanza que nosotros tenemos que tener frente a la persecución, frente al dolor, frente a la aflicción, frente a la dificultad, frente a la facilidad, frente a la abundancia, frente a la pobreza. La esperanza y la pregunta que nosotros nos debemos hacer frente a cualquier situación es: ¿en qué he creído? Y recordar que en lo que nosotros creemos no es nada más que Jesús compró nuestro perdón en la cruz, sino que compró nuestro perdón en la cruz muriendo, pero resucitó en cuerpo físico y que viene de nuevo a llevarnos con Él. Esa es nuestra esperanza. Vamos a orar. Padre, gracias por este texto, Señor. En momentos difíciles como los que muchos de nosotros estamos viviendo ahorita, este texto es un consuelo y es una roca, Señor, en la que tú nos permites pararlo. Recordándonos, Señor, que nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo. Que nuestra esperanza no está en la abundancia o en la sanidad aquí. Que nuestra esperanza no está, Señor, en lo que no tenemos ahorita y que mañana quisiéramos tener. Que nuestra seguridad, Señor, no está en las cosas que ahorita poseemos. Que nuestro gozo, Señor, no está en las cosas materiales de las cuales disfrutamos o en los placeres que podemos darnos en este mundo. Sino que
todo, Señor, todo lo que nosotros esperamos está ya asegurado por nosotros, por ti y para nosotros en la eternidad, Señor. Que mientras estemos acá, Padre, tenemos una tarea, pero que cada día estamos más cerca de estar contigo, Señor, y que nos gocemos en esa eternidad, Señor, como se goza un niño esperando las vacaciones, esperando irse a la playa. Que nos gocemos, Señor, infinitamente más de lo que nos gozamos esperando un momento de descanso o esperando que algo se cumpla aquí, sabiendo que nuestra esperanza es cierta porque tú venciste la muerte, tú saliste de esa tumba, te paraste de esa tumba, resucitaste, Señor, en cuerpo, te presentaste delante de tus discípulos con cuerpo, comiste con ellos, Señor, y ascendiste en cuerpo. Y tú nos has prometido, Señor, que volverás por nosotros. Gracias, Padre, por la esperanza que nos das en medio de las dificultades. Gracias por la esperanza que nos das en medio del dolor y por el recordatorio que nos das en medio de la abundancia para que no descansemos, Señor, en las cosas que poseemos acá, sino que igualmente esperemos, Señor, tu venida y esperemos estar contigo. Sabiendo, Señor, que cada día es un día menos que falta para estar ahí. Bendito seas por siempre, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Cristo. Amén y amén.